El Hilo Noticias, un espacio con invitados que te transportarán al universo científico de la innovación. El Hilo Noticias. Investigamos sobre inteligencia artificial e informamos con humanidad. Con la presentación y dirección de la periodista Selene Botero. Bienvenidos, ya nos conectamos. Es un gusto darle la bienvenida a Julián Echeverry, ingeniero electromecánico y especialista en tecnologías para el aprendizaje y formación docente. Les amplío brevemente el perfil de nuestro invitado. Julián es programador formado en la Universidad del Norte. Tiene más de 11 años de experiencia en el Parque Explora. Es interesante subrayar que el Parque Explora, que opera en Medellín, es un museo interactivo de ciencias. Cuenta con planetario, un taller público de experimentación, es decir, exploratorio, y un acuario educativo orientado a la conservación y al bienestar animal. Julián es profesional de tecnologías para el aprendizaje, donde lidera iniciativas de innovación educativa y desarrollo profesional docente, promoviendo la incorporación de la ciencia y la tecnología en el aula. Damos pues inicio a nuestra conversación agradeciendo tu tiempo y atención a este espacio. Julián, considerando que estamos frente a una audiencia general, iniciemos conociendo bajo tu mirada qué es la inteligencia artificial, en este caso muy especialmente focalizada en la educación. Bueno, yo la inteligencia artificial la veo sobre todo en la educación como una nueva ventana, una nueva oportunidad que se tiene, que están teniendo los docentes, que estamos teniendo todos los que hacemos parte del ámbito educativo, de abrirnos al mundo por medio de unas nuevas herramientas que están saliendo. Es interesante porque la primera conversación siempre que tenemos con los profes es ¿qué es? O sea, porque eso es como un mito, es un tabú por ser como algo tan alejado para ellos, pero siempre lo resumo como que son datos, algoritmos y resultados. Y a base de eso ya nos llevamos. ¿De qué dependen los resultados? De los datos y el algoritmo. Pero básicamente es eso, pues venimos como trabajando bastante y para mí es una ventana nueva que tienen los profes y que tenemos todos para adquirir nuevos conocimientos y nuevas herramientas. Aquí en la cabina veo tu juventud y te quisiera preguntar si tú estudiaste esta ingeniería y te estás especializando en este tema de inteligencia artificial porque lo querías de verdad, porque era un propósito, o de alguna manera este tema de la inteligencia artificial, como a la gran mayoría, lo atropelló y de pronto apareció en los últimos años. Mira, yo siento que yo cuando entro a la ingeniería, estamos hablando 2011 más o menos, pues nada, inteligencia artificial. Pero me pasó muy parecido a lo que me pasó con la programación. Yo terminé estudiando programación porque de un momento a otro llegó y eso era el boom. Entonces era programación e ingeniero que no supiera programar o que no supiera menos las bases de programación y demás, se iba como quedando. Entonces como que ahí me actualicé con la programación y con inteligencia artificial pasó exactamente lo mismo. Terminé de estudiar programación cuando el boom fue inteligencia artificial. Entonces fue ya llegar a entenderla, saber cómo volver, cómo adquirir herramientas que nos pudieran servir como tanto para mi profesión como para lo que yo me desempeño, que es trabajando con docentes. Porque ahí me pasa la particularidad que yo soy ingeniero, pero llevo trabajando en Explora, formación de maestros hace ya más de 6 años, con todos los temas de tecnologías para el aprendizaje. Entonces sí es como formación constante, es como salió algo, tengo que entenderlo, probarlo, para poder conversar con los docentes acerca de eso. Ustedes entonces han sembrado un semillero, pero seamos realistas, Julián. La palabra inteligencia artificial intimida. Con tu experiencia y ya que has estado frente de cientos de maestros, ¿cómo se rompe ese tabú? Yo creo que hay dos cosas. Primero que intimida, ¿cierto? Intimida bastante, genera mucha preocupación en los maestros y en todos como los que tenemos relación con esto, pero es algo como, llamémoslo así, como recurrente en ellos cada vez que sale una nueva tecnología o algo, una herramienta nueva. Yo con ellos lo he sabido tratar, lo he abordado, siempre haciendo la analogía de cuando salió el internet. Yo les contaba, a ver, yo tengo 32 años, entonces yo como que pasé ya por el tiempo de cuando empezó el internet. Entonces yo siempre les recuerdo, llego a la analogía de cuando yo estaba en el colegio y me decían como, ve Julián, no puedes buscar tareas en internet. Y eso era lo primero que nos decían. Una consulta no la puedes consultar en internet. Van a la biblioteca, lo consultan, pero de internet no la puedes sacar. Vetado internet. Exactamente. Y yo siempre les decía, y todos los profes siempre se ríen cuando uno cuenta esa anécdota. Sí, así era. Y después yo les pregunto a ellos, profes, ¿ustedes creen que ese profesor que yo tenía o ese docente que estaba encargado de darme la educación a mí odiaba el internet? No, ¿cierto? ¿Por qué no lo utilizaba? Porque no lo conocía.
Le tenía temor. Exactamente, y cuando uno no conoce algo, a uno le da miedo, le genera temor, le genera ansiedad, uno dice no lo puedo controlar. Y ahí es donde yo los invito a conocer también la inteligencia artificial, a que nos metamos en ese papel de ver cómo funciona, qué herramientas tiene, qué puede llevar, cuál es el alcance, para que en vez de convertirse en algo que nos genere miedo, se convierta en un aliado para nosotros. Como hoy en día sucede el Internet, yo les digo, sería imposible hoy decir que vamos a ignorar que está el Internet, ¿cierto? Y lo mismo va a pasar con inteligencia artificial. Es como una analogía chévere que hacemos con ellos. Porque de alguna manera podríamos decir que si alguna profesión es demandante y tiene que actualizarse con inteligencia artificial, son los profesores, porque ellos están alimentando, motivando e inspirando a las nuevas generaciones. Entonces, el mayor reto es que ellos no generen una brecha generacional y lo puedan alcanzar, ¿es así? Y más que ellos van en un crecimiento exponencial. A ver, cuando uno está explorando una herramienta, ya ellos exploraron 3. Cuando uno, sí. Exactamente. Los chicos ya nos llevan por delante no sé cuántas décadas. Yo tengo un hijo de 7 años, el crecimiento tecnológico de él ha sido superior al que yo tenía. Ellos van creciendo y van conociendo las herramientas mucho más rápido. Entonces, si el docente no las conoce y no sabe cómo utilizarlas, o no sabe el alcance, esos chicos los van a atropellar con todas esas herramientas, y eso es lo que no puede pasar, eso es lo que no queremos que pase. ¿Qué le dirías a estos maestros que nos están escuchando en el programa de radio, en este podcast, desde cualquier lugar del mundo, y que piensan que la inteligencia artificial es, entre comillas, una moda pasajera y que por eso pues no hay que ponerle mucho cuidado? Yo diría que, a diferencia de otros enfoques, otros conceptos que sí se pueden denominar moda, o que sí podemos decir que tienen mucho de inmediatismo, yo creo que la inteligencia artificial sí se queda, y sí se viene para quedarse porque es muy potente. O sea, para mí la analogía, vuelvo y lo repito, es el Internet. O sea, el Internet en su momento, algunas personas puedan decir es una moda, no. Lo mismo pasa con inteligencia artificial, uno los puede colocar en la misma escala. Esto está aprendiendo, esto está desarrollando mucho, hay una cantidad de herramientas, hay una cantidad de cosas que están sucediendo detrás de la inteligencia artificial que vienen para quedarse en la vida cotidiana de nosotros. Alguna vez yo, cuando entro al parque, mi interés grande, o el área donde más trabajaba era la parte de robótica, tuve la oportunidad de trabajar en un colegio dando clases de robótica, y siempre recuerdo mucho una estudiante que no le gustaba el tema de robótica, y ella me decía como, no, a mí la robótica no me gusta, y era la única porque es un tema muy llamativo. Cuando alguna le preguntó a ella como, hey Camila, ¿por qué no te gusta la robótica? Y ella me dice, mire, no me gusta porque mi papá, que trabaja en una empresa ensamblando carros, me dice que la robótica lo va a reemplazar. Entonces, a mí no me gusta la robótica por ese tema. Entonces yo le decía, me hice acordar de esa anécdota porque yo le decía a ella, bueno, puede que a su papá la reemplace, pero entonces tú también tienes que conocer esto para que a ti más adelante no te vaya a reemplazar, porque es algo que va a estar en la vida de uno permanentemente. Entonces es importante uno desde ahora empezar a aprender y aprender para poder que esto que va a quedar no se lo atropelle a uno después o no le ocasiona unos daños mayores por ahí. Y con esta anécdota que nos estás compartiendo, qué bueno conocer cuáles son los principales temores que enfrentan los maestros a la hora de abordar la inteligencia artificial. En este caso, tu compañera decía, la robótica va a reemplazar el empleo de mi papá. ¿Qué más temores tienen los maestros? Bueno, aquí hay un temor muy grande y se entiende bastante, y es el tema de los recursos. Primero, el docente depende del lugar donde esté. No es lo mismo el docente de la ruralidad que el docente urbano. Y eso lo hemos notado con el tema de regiones, lo hemos notado con el tema departamental, porque nosotros estamos en estos momentos con profes desde Cúcuta hasta Barranquilla, tenemos profes de aquí de regiones de Antioquia, del Urabá antioqueño. Y cuando vamos a hacer una actividad, todos dicen lo mismo. Es como, listo, está muy chévere, pero en mi colegio no hay internet, ¿cierto? Y la preocupación grande, que no debe ser solo de los educadores, sino que yo creo que es una preocupación nacional que nos trae este tema, es la diferencia de brechas que se puede generar con este tema. Un colegio que tenga toda la tecnología, un colegio que tenga todas las condiciones, todos los recursos necesarios para trabajar este tema, puede crecer muchísimo más exponencialmente que un colegio que no los tenga. Entonces ahí es donde entra el miedo grande de ellos, y es cada vez nos vamos a separar más. Si ya hay unos colegios sin internet que generan esas brechas, que se van creando esas brechas grandes, ahora un colegio que no tiene. Entonces ellos llaman mucho al temor en eso, en las brechas como se van a ir creciendo y en la falta de control que hay. Y en la falta de control, porque ya hablamos que ahorita podemos comenzar más de eso, pero son los temas éticos, y ellos dicen cómo vamos a controlar eso y cómo se va a controlar ese tema, porque también les genera mucho temor esa parte. Entonces tú mencionas casi que 3 frentes. 1, ellos tienen temor a que se reemplacen en las aulas.
2, a que se genere una brecha entre los profesores urbanos y los rurales. Y tú mencionas Colombia, pero yo creo que es un ejemplo válido para toda Latinoamérica. ¿Cómo han ustedes visualizado que tal vez se pueda subsanar este inconveniente del profesor con recursos rurales limitados y el profesor urbano que de pronto tiene internet y otras tecnologías más a la mano? Yo creo que es muy difícil. A ver, nosotros teníamos, después de la pandemia, estuvimos haciendo un programa que era desarrollando aplicaciones móviles con profesores. Y siempre surgía la duda, o la duda más grande que surgió con ellos fue a raíz de que ellos nos decían como, venga, es que ¿para qué nos enseñan a hacer aplicaciones si nosotros en el colegio no tenemos internet? ¿Y por qué te comento esto? Porque pasa algo muy parecido y es la necesidad de los profes formarse, la necesidad de la formación. Porque puede que ellos en este momento no tengan la capacidad en la institución educativa, no tengan las brechas, pero sí necesitan ellos conocer las herramientas para saber en qué momento las pueden utilizar y en dónde. Puede que no en esta institución, pero puede que en otra sí. Entonces siento yo como que el tema de brechas aquí es muy difícil por la geografía colombiana, por las condiciones que tiene el país y la región. Pero yo creo que el camino es conocerlo, es como no desconocerlo. Nosotros no podemos decir esto no está sucediendo y como en tu colegio no hay internet no te vamos a formar. No, toca formarnos todos, toca conocerlo todos, toca saber los alcances que puede pasar y a medida que va llegando el internet de otros lugares, los recursos de otros lugares, que los profes ya tengan la capacidad de decir listo, llegó, lo voy a asumir y voy a coger lo que tengo en práctica a llevarlo en el aula. Entonces estamos abordando 3 puntos. Tú decías los principales temores que enfrentan los maestros a la hora de abordar el tema de la inteligencia artificial. 1, ser reemplazados en el aula de clase. 2, esa brecha tecnológica entre una escuela rural y una escuela o un colegio urbano. Y el tercero es la falta de control de legislación, que realmente es un temor muy válido porque el desarrollo de la tecnología va a una velocidad superior que la jurisprudencia y la legislación. ¿Cómo abordan ustedes ese tema? Bueno, respecto al control, empiezo por la última. Ya desde el ministerio, ya como que se lanzó hace menos de un mes un documento que se liga a las alineaciones europeas de inteligencia artificial. Entonces ya como que Colombia se va ligando a las mismas, creo que son Colombia, Chile, México y otro, creo que es Argentina, otro país de la región donde nos estamos como acoplando a la legislación europea. Eso con una cantidad de cosas que hay que colocar en lupa, que revisamos también con los profes en estos encuentros, y es que obviamente pues por más que nosotros cojamos un modelo que estamos haciendo en Europa, va a llevar un tiempo adaptarlo acá, ¿cierto? Pero entonces la falta de control, ya menos hay un documento, que eso se exigía, un documento que nos diga qué tenemos que tener cuidado, cómo abordar el tema. Algo súper importante, siempre en ese documento dice que nosotros podemos hablar de inteligencia artificial con chicos mayores de 13 años, pero que con los menores de 12 años primero hablemos de otro tipo de inteligencias. Primero desarrollemos el pensamiento crítico, primero desarrollemos diferentes pensamientos que deben estar antes de inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces esto es súper importante porque esto nos da a conocer a nosotros que listo, este tema está acá, pero hay que saber con quiénes y cuándo lo trabajo y con quiénes no, ¿cierto? Entonces como que no es que listo, llego y con todos desde preescolar, no. Vamos a trabajar unas inteligencias con los chicos menores y otras con los grandes. Pero todo esto hace parte de ese documento de control que se está teniendo desde el ministerio. Entonces sí, súper importante conocerlo. Bueno, respecto a las brechas entre colegios, es lo que te decía. Eso es muy complejo porque no depende casi que ni de los profes. Ellos pueden decir, no, yo puedo tener toda la voluntad del mundo, pero si acá no llega el internet, no llega el internet. Pues nada que hacer. Si aquí no tenemos computadores, va a ser difícil conseguir computadores. Pero, vuelvo y lo digo, ahí es donde nosotros decimos como la solución en este momento es eso. Formate vos, que en el momento que tengas los recursos, porque pueden llegar en cualquier momento, ya vos vas a estar formado y lo vas a tener claro. Otras estrategias que hemos tenido para tratar como de solventar esas brechas desde el Parque Explora es venimos trabajando temas con el pensamiento computacional, que no requiere directamente de computadores. Entonces es como, venga, hay actividades que yo puedo hacer que no requieren de computadores, de dispositivos, de internet, con el que puedo desarrollar pensamiento computacional. Juguemos con los chicos, no sé, actividades de secuencias, hagamos con ellos, como que ellos entiendan muy bien los conceptos, y mientras yo interiorice el concepto y yo sepa que si yo cojo uno o trabajo con uno de los chicos, un compañero, y le digo a él que haga 5 pasos hacia adelante, 2 pasos hacia atrás, giras a la derecha, después cuando a mí me llegue un software, un programa, y yo tenga que programar un robot, tenga que programar un sensor, que se programa por bloques, yo sé y hago la similitud de que es lo mismo que estaba trabajando con el compañero. Entonces digamos como que ahí vamos trabajando con ellos sin herramientas,
y achicamos un poco esa brecha de pensamiento computacional o esa brecha de sistemas que puede generar el no tener recursos. Casi que de manera creativa, ustedes sin la tecnología a mano, sí hacen el modelo como de una manera, digamos, muy artesanal, pero que en su momento lo importante es entender cómo es el modelo y con la herramienta pues ya se aplicaría. Exactamente, desarrollar el pensamiento computacional. Entonces en eso venimos trabajando también con ellos. Entonces los profes lo han entendido muy bien. Es como listo, ya después de que ellos entendieron, porque la primera actividad que hicimos fue entender qué era la inteligencia artificial, ya después de ellos, que ellos entendían que eso venía de los datos, que eso venía de un algoritmo, cómo reconocía, no sé, patrones y demás, ellos ya saben, o sea, al menos ya se quitaron el miedo de decir como, venga, es que esto es magia, ¿no? ¿Cierto? Por ahí hay una frase y es que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y yo siempre se las llevo a ellos porque, claro, cuando yo no conozco esas tecnologías, yo creo que es magia. Y es decir, como, venga, esto no es mágico, esto no está pasando porque sí, sino que eso tiene un desarrollo y demás. Estamos con Julián Echeverri, ingeniero electromecánico y quien tiene gran experiencia trabajando con los maestros y sensibilizándolos alrededor de la inteligencia artificial. Tú nos decías que dentro de los proyectos están chicos mayores y niñas mayores, mujeres, adolescentes mayores de 13 años, deben tener un acercamiento y aprovechemos los chicos y chicas menores de 12 años para que el abordaje sea otro tipo. Creo que no les estás hablando solamente a los maestros, sino a los padres de familia y madres de familia que nos puedan estar escuchando. ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Porque son otros maestros, en este caso los maestros del hogar, de cómo hacer ese tratamiento. No quedar los padres como unos anticuados, como que no conocen la inteligencia artificial, pero saber que tampoco hay que liberarla de una manera sin control, porque puede afectar ese desarrollo de los chicos y chicas. ¿Qué hacer con esos menores de 12 años? A ver, lo primero, tener un control. O sea, uno es un padre, uno tiene que tener un control de qué de qué está trabajando el chico. Hablo de aplicaciones, si el niño, no sé, tiene acceso a internet, saber qué consulta, qué no, porque eso hace parte de saber qué intereses tiene y el por qué. Cuando yo conozco el que está buscando o ella que está buscando, yo sé a dónde puedo indagar y por qué. Yo también diría que la conversación es vital. Sentarse y hablar, pasa esto, existe esto, la inteligencia artificial existe, existe el internet y el uso que le vamos a dar va a ser vamos a poder aprovecharlo de esta manera, desarrollar bastante en ello la capacidad de pensar, del pensamiento crítico, porque a ver, ¿qué me ha pasado a mí directamente en esta experiencia con mi hijo? Y es el que cree en todo lo que aparece en internet. ¿Cierto? Entonces ellos ven un video que les dice la capital de Colombia es Medellín. Entonces ellos ya dicen, no, es que me lo dijo un youtuber o me lo dijo internet o lo busqué en inteligencia artificial, él me lo dijo. No, hay que hacerles entender de que lo que aparece ahí desemboca de unos datos. Y si la inteligencia artificial, o en este caso el youtuber o la página de internet no es suficientemente confiable, esos datos pueden ser irreales. Entonces hay que hacerles caer en conciencia de que no todo lo que está en la web es verdadero, que no todo lo que te dicen en internet es verdadero, y ya de ahí tener la capacidad de conversar con ellos y explicarles lo que uno quiere que ellos entiendan. Entonces yo diría que desde la conversación llevaría más que todo eso. Siguiendo en esta misma línea, en su momento cuando nació Internet se dijo que el encanto que tenía es que era libre y no tenía ninguna restricción ni legislación. Sin embargo, eso desembocó en que grandes empresas de telecomunicaciones, y hablemos de un Facebook, de un NIC, se concentró y que ellos hoy, con tal de que en el algoritmo tú sigas pegado a sus contenidos, si lo que vende es violencia, pues violencia es lo que emiten en sus contenidos. Definitivamente se requiere legislación en inteligencia artificial, ¿verdad? Esa octava maravilla de que no tiene que estar limitada por nada es un error. ¿Lo confirmarías tú? Sí, yo diría exactamente eso. A ver, aquí pasa algo muy curioso y es que en Europa, pues, o los grandes millonarios en este caso, que en este momento tienen el control de las tecnologías, Microsoft, Google, diferentes empresas, ellos tienen ese debate o tienen esa conversación donde muchos de ellos dicen como, venga, esto debe parar unos años, paremos el tema de desarrollo de inteligencia artificial. Bill Gates es uno de los que dice como, no, venga, esto lo deberíamos parar unos años. O sea, ya deberíamos dejar de crear por el momento programas de inteligencia artificial. Este desarrollo deberíamos suspenderlo mientras lo entendemos bien y analizamos qué está pasando. Porque están haciendo cambios en todo, o sea, en todo está pasando cambios y ellos sugieren esa pausa. Pero hay otros que dicen que no. Hay otros, Elon Musk dice, yo siento que esto debe seguir y antes tenemos que desarrollarlo más. Y seguramente esto no va a frenar. Entonces tenemos que entenderla antes que cualquier cosa.
Yo sería muy prevenido, ya a los profes les cuento cuando hablo del funcionamiento, un ejemplo de ChatGPT, que básicamente lo que hace es, o los datos que tiene son datos que recolecta Internet de ciertas páginas de Internet durante ciertos años. Entonces la última actualización creo que es del 2022, la última actualización que tiene GPT de páginas de bases de datos hasta el 2022, y yo les contaba a los profes, yo les decía como, miren profe, esto es tan sencillo como que yo puedo, si yo tuviera mucho dinero, yo puedo pagar 1000 páginas de Internet, crear 1000 páginas de Internet donde se mencione que Julián Echeverry es el mejor programador de Colombia. Y yo puedo crear 1000 páginas, puedo establecerlas y puedo hacerlas y hacer que el buscador me las coloque como prioritarias. Que ChatGPT se alimente de esto. Hago un paréntesis y disculpa que te interrumpa, sí, pero es para que nuestra audiencia entienda. Entonces, tú creas 1000 páginas en las que Julián Echeverry es el mejor programador y el mejor ingeniero electromecánico. Y eso va a conducir ¿en qué? En que cuando GPT vuelve y se actualice, recoge esas 1000 páginas que yo tengo, y lo que hace GPT básicamente, su algoritmo, es que cuando yo le hago una pregunta a quién es el mejor programador de Colombia, él empieza a buscar en todas las páginas que tiene y empieza como el autocompletador de WhatsApp, que yo empiezo a escribir y yo le digo como el mejor programador de Colombia, y él busca la mayor cantidad de cosas que se repita o la palabra que se repita, la secuencia que va haciendo. Entonces en este caso podría decir tranquilamente el mejor programador de Colombia, Julián Echeverry. Yo le preguntaba a los profes, ¿eso es cierto? Puede que sí, puede que no, mentira, no, eso no es cierto. Entonces, obviamente, ahí es donde yo les digo, esas son las precauciones que tenemos que tener. Que algo se repita no quiere decir que sea verdad. Y en este caso, GPT o ninguna inteligencia artificial, a hoy, porque puede pasar a cambiar mañana, esto cambia todos los días, a hoy te garantiza el 100% de verdad en una respuesta. Entonces aquí hay una línea grande, delicada, que puede como te esté respondiendo un 99% que casi que es verdad, como te puede que la respuesta sea un 20% correcta. Entonces ahí es donde uno no sabe con qué jugar y toca tener esa cantidad de precauciones. Y hablando también entonces de precauciones, existen ya varias demandas a desarrollos de la inteligencia artificial por parte de padres. Por mencionar tan solo uno, está el de la Florida, del adolescente de 14 años, Sewell Setzer, quien su madre reportó que su hijo se había vuelto adicto a un chatbot con el que estableció una relación, ella dice sentimental, y terminó en suicidio de este adolescente. ¿Cuál es tu opinión, tú que estás de la mano con los maestros y de paso entonces con estos jóvenes frente a todo esto que estamos hablando y los riesgos que se tienen? Yo como que ahí es súper importante y por eso es tan necesario que nosotros conozcamos eso, ¿cierto? O sea, tenemos que conocerla sí o sí, conocer qué está sucediendo con la inteligencia artificial y cómo funciona. Y de eso desempeña el rol. La invitación para los padres es el acompañamiento. Lo mismo que te decía ahora, acompañar a ver ellos en qué están buscando en esas inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad, o digamos como que, o están pensadas para que aprendan, que esa es la diferencia con el Internet. Yo al Internet no le puedo enseñar, o a un Google no le puedo enseñar, pero a una inteligencia artificial sí. Entonces, si yo a él le digo que quiero que me trates de esta manera, me va a empezar a tratar de esa manera. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser muy delicados como responsables, como otros responsables, en el seguimiento de para qué se están utilizando esas herramientas y cómo. Y para eso hay muchas compañías de internet y demás que te proveen herramientas para bloquear o no páginas web, para saber o para hacer un rastreo del uso de lo que están haciendo. Y ese es un papel que para mí es más de los padres de familia que de los profes en las instituciones. Porque el profe puede controlar lo que pasa en el aula, pero por fuera es muy difícil. Entonces es como la invitación a los padres a también conocer de qué trata esa inteligencia artificial, pero también conocer cómo podemos trabajarla de una manera más ética y responsable. Y ya hablaste entonces de los padres. Hablemos de los maestros. Si en su momento los maestros dijeron no internet, usted tiene que ir a la biblioteca, investiga ya, esto fue superado, pero volvimos a la inteligencia artificial. ¿Cómo les enseñan ustedes a los maestros para que tengan un control y que los alumnos no hagan el famoso copy-paste, copiar y pegar, y se pierda todo aquel proceso de investigación, análisis y aprendizaje, y no hagan la tareita en 2 minutos preguntándole al chatbot? Mira que sí, y eso pasa, pero mira que también pasa con internet. Solamente es que ya conseguimos una fórmula más fácil que el internet, porque internet también te responde las preguntas, también te lo dan 2 minutos, pero ellos le tocaba ya buscar una página, buscar un referente. En cambio hoy en día hago la pregunta en GPT y me la da y demás. Hay varios métodos, uno va a ir como en orden, uno es de metodologías, y es como que vos puedes detectar
más o menos qué es lo que se busca en GPT. No a 100%, porque hay algunas penas como, mira si buscaste en GPT, pero más que eso vos pues conoces la estructura. Entonces generalmente ChatGPT te da 2-3 párrafos y un último que es un resumen. Entonces uno más o menos cuando uno empieza a interactuar con la herramienta, que es lo importante de conocerla, cuando empieza a trabajar con la herramienta uno se da cuenta que es así. Cada vez que yo busco algo en GPT me da 2 o 3 párrafos de algo y el último es un resumen. Pero digamos como que al final lo que hablábamos con los profes o las conclusiones que sacamos con ellos, que más que prohibir utilizarla o más que prohibir como venga, no me busques de acá y haga copy-paste, sino de la forma como vas a socializar eso que consultaste. Entonces si yo a ellos simplemente les digo, respóndame en el cuaderno en un párrafo qué es inteligencia artificial. Ellos me van a dar una definición que la pueden sacar de internet, la pueden sacar de un libro, la pueden sacar de cualquier lado. No sabemos o no sabemos si la interiorizaron, no sabemos. ¿Por qué? Porque está en el cuaderno. Sin importar dónde la sacó, está en el cuaderno. Cuando yo cambio la manera de socializar esas respuestas, sino que yo puedo hacer con ellos, no sé, otro tipo de evaluación donde yo me siento con ellos y converso con ellos y les pregunto, hey, para vos, ¿qué es la inteligencia artificial? Puede que él haya buscado en internet, en inteligencia artificial, en mi época en Encarta, donde nosotros hayamos buscado la información. Salvat. Sí, donde nosotros hayamos buscado la información, pero nosotros sabemos que la interiorizó y sabemos hasta con las respuestas qué profundidad tenemos. Entonces ya hablamos de otro tipo de forma de contarnos lo que aprendió. Entonces mientras se lo interiorice, a mí de dónde la consultó, va a ser irrelevante, va a ser mejor que él la interiorice y que nos está contando el contexto de lo que está haciendo. Estamos conversando con el ingeniero electromecánico Julián Echeverry y con él abordando el tema desde la educación y de los maestros que están en el día a día con este reto de la inteligencia artificial. Nos está diciendo que cuando capacitan a los profesores y sin satanizar la inteligencia artificial, hay como unas pequeñas guías para que el trabajo de los alumnos no se convierta en copiar y pegar. Una de ellas es que ya como que el maestro tiene que despertar esa agudeza para detectar que definitivamente si el alumno hizo un copy-paste de 2 o 3 parrafitos muy bien redactados y un resumen final, muy seguramente fue una copia sin hacer análisis, ¿cierto? Uh-huh. Ese es uno de los tips que ustedes les dicen. Uh-huh. ¿Y los maestros que se ríen? Sí, ellos se ríen porque también obviamente la han utilizado, que eso se trata, entonces ya saben cómo funciona. Muy bien. Y la segunda es que, listo, no satanicemos, utilicen la inteligencia artificial, pero venga, establezcamos un diálogo para ver qué entendiste de esto, ¿cierto? Uh-huh. Algo así como la evaluación auténtica, pues como que ya se llama otro tipo de hacer evaluaciones con los chicos, que es la evaluación auténtica, donde ellos ya pueden saber los conocimientos de ellos de maneras diferentes. Ya no nos quedamos en lo tradicional de un solo párrafo, sino como que venga, conversemos, hagamos conversatorios, foros entre los estudiantes, no sé, hasta horas de teatro que te expliquen lo que mandaste a consultar. Y ahí vos estás seguro que ellos sí lo interiorizaron. Exactamente, y lo consultaron bien. ¿Cuáles son esos principales desafíos que enfrentan los maestros en su relación con la inteligencia artificial? Si existe este temor de que el estudiante no investigue y simplemente copie, ¿qué otros hay? Bueno, yo creo como que principalmente también carece mucho de la falta de formación que han tenido ellos. ¿En qué sentido? En que los profes en muchas ocasiones no están tan empapados de la tecnología como los estudiantes. Entonces como que ya ellos entran como perdiendo. Y con los profes había algo muy particular. Y es nosotros llamamos como el temor moral. Entonces ellos dicen como no, ¿está bien utilizar la inteligencia artificial o no? Entonces ellos decían como no, o sea, como empezaron a generar una barrera porque era desde el inicio como ¿cómo nos deshacemos de la inteligencia artificial? Entonces fue como cambiar el chip y decir como no, esto está acá, afrontémoslo, llevémoslo. Pero yo les contaba a los profes, a ver, yo soy ingeniero electromecánico y uno colocado en la industria, utilizan la inteligencia artificial casi que no va a decir un 100%, pero la inteligencia artificial ya está en la industria empapada casi en todos los procesos. O sea, proceso que se haga con inteligencia industrial tiene inteligencia artificial. Si uno se coloca a ver, no sé, en la parte bancaria, la inteligencia artificial ya hace un rol grandísimo allá. Entonces uno va viendo que ellos van entrando en todas las industrias, en el transporte, en el día a día, todo lo tenemos con inteligencia artificial, pero los que no lo usan son los maestros. Y uno les decía, profe, ¿por qué? Y ellos me decían, por ejemplo, no, yo me siento mal preparando una clase con ChatGPT. Yo decía, ¿y por qué te sentís mal haciendo eso? No, porque me siento haciendo trampa. Yo decía, no estás haciendo trampa. Vos estás utilizando esa inteligencia artificial como un asistente.
Como un recurso como adicional. Un recurso, como una herramienta. Vos no estás reemplazando tu labor como tal por la inteligencia artificial, no, vos lo que estás haciendo es ayudándote como herramienta. Entonces has ido despejando como ese miedo moral que ellos tienen de decir, ¿será que lo que estoy haciendo está mal? ¿Será que utilizarla y la hacen escondidas? Porque ellos se ríen, ellos me decían como no, yo delante del coordinador no voy a utilizar GPT, pero yo cuando estoy en la casa sí consulto a ver qué actividad me recomienda y demás, porque claro, es una herramienta, pero les da como pena utilizarla cuando se utiliza ya casi que en todas las áreas del conocimiento, sí. Y en todas las profesiones. Y justamente ya que hablas de este temor moral de los maestros, en el libro de Álvaro Montes, Inteligencia Artificial, la revolución que cambiará todo, dice dentro de sus reflexiones finales lo siguiente: la IA generativa preocupa a los docentes, pero entusiasma a los empresarios y ejecutivos de negocios, a los artistas y a los médicos. Dice que están los tecnooptimistas furibundos, quienes niegan los peligros, sesgos y el riesgo que tiene que ver con la tecnología, tal como la diseña y pone en juego la industria tecnológica obsesionada con el lucro. Hemos hablado de todas las bondades, hablemos también de las preocupaciones reales. A ver, preocupaciones reales, aparte de lo que ya hablamos de las brechas que son necesarios, está la parte ética, que hay una parte ética grande, o sea, la inteligencia artificial te puede atacar éticamente fuerte. Ya hemos visto casos como el que sucedió en España, en Castellón, con una chica, una estudiante que varios de los compañeros cogieron la cara y por medio de un programa de inteligencia artificial le montaron esa cara a un video para adultos, y eso conllevó que la chica como que hiciera popular el video y todo el mundo decía que era la chica, ella no era y demás, ¿cierto? Quedó expuesta y sabemos lo que eso significa para un adolescente y un joven. Y así han pasado muchos casos, porque llamémoslo así como que el tema ético es un tema que yo creo que la inteligencia artificial en cualquier conversación va a darle el punto ético, porque no hay control, no hay un mayor control de la parte ética. ¿Por qué? Porque cada uno tiene esa inteligencia artificial en su casa. Entonces es muy, muy difícil medirlo cuando todo el mundo tiene acceso a las herramientas y demás. Entonces es como que yo puedo decir algo en el aula, pero no sé qué vaya a pasar afuera. Entonces es complejo ese tema. Y en general hay el miedo grande, o el miedo que recurre, es que hay dos tipos de inteligencia artificial. Entonces está la concreta y está una que es muy general, ¿cierto? Que es como la que más miedo genera. Y la concreta nos habla de una herramienta que te ayuda básicamente a algo. Entonces yo voy a tener una herramienta como GPT, por ejemplo, que es un chat, pero yo a GPT no le puedo decir, ve, salite de ahí, ven y juguemos ajedrez tú y yo, porque no va a pasar, ¿cierto? Sí, o yo no le puedo decir, hey, GPT, salirme a lavar la cocina, porque pues no va a suceder. Pero también se habla de esa que puede ser general, de esa que va a abarcar todo. Y ahí empieza una cantidad de temores y dilemas morales de cuál va a ser el rol del humano, de cuál va a ser el rol de nosotros, de qué va a pasar con el desarrollo del pensamiento de nosotros, el pensamiento crítico, qué va a pasar con nuestras habilidades. Porque esa inteligencia artificial sí pretende o sí espera controlar todo. Por ahí una película, yo que me vi una película que esto generaba una conversación chévere con los profes, y era que es como que crean un robot con inteligencia artificial y le dicen como, hey, vos vas a proteger los humanos. Vas a proteger el planeta Tierra. Entonces le dicen como que esa inteligencia artificial debería proteger el planeta Tierra para conservarlo, para manejarlo bien. Y esa inteligencia artificial lo que empieza a hacer es que empieza como a eliminar a los humanos, ¿cierto? Que además somos depredadores de la Tierra. Entonces, en su lógica, tal vez... Cuando uno le pone lógica, hombre, sí, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es lo que queremos? Sí. La orden era proteger el planeta Tierra. ¿Y quiénes lo están perjudicando? Los humanos. Entonces cuando uno se coloca a ver, ahí hay unos rayones grandes, hay unas cosas grandes que se tienen. También se decía que son teorías que dicen como que el mejor presidente, el mejor gobernante para un país puede ser una inteligencia artificial, donde yo le diga, mira, no vas a caer en temas de corrupción, donde yo le doy una instrucción de tengo este recurso, estas son mis prioridades, estas son mis capacidades, distribuye este recurso y tome decisiones en pro de lo que tiene, y que en teoría lo debería suplantar mejor que un presidente porque estaría libre de ideologías y demás. Pero es donde uno entra a pues que ese es un tema muy delicado, o sea, es entregar el control de todo a una máquina, y ahí es donde entran rayones grandes y demás, pues como que son más complejos. Como ingeniero, tú tienes muy claro que la inteligencia, entre comillas, es finalmente una máquina. ¿Crees que en este tema que estamos desarrollando, finalmente el crear robots con imágenes humanas, es decir, antropomórficas, hacen daño, porque entonces casi que ni distingues entre que hasta aquí es la máquina y aquí empieza el robot, y
te sentís cómodo y sentís que estás frente a un par, que estás frente a un igual. ¿Cuál es tu opinión como ingeniero que sí sabe separar qué es una máquina a un robot con carita humana? Yo diría que eso es muy delicado. A ver, yo creo que eso fue una obsesión que se ha tenido desde hace muchos años. No sé si acompaña, pues yo creo que desde que salieron las máquinas, estamos hablando pues hace muchísimos años, se empezó a conversar de que las máquinas pensaran, y eso fue un rayón de muchas personas. Venga, ¿cómo hacemos que una máquina piense? Es tanto esa obsesión que yo siempre lo he dicho, hacer un robot con piernas es un robot poco eficiente, porque eso es un sistema eficiente. Los que alguna vez hemos construido robot y demás, uno sabe que hacer unas piernas es muy difícil por el tema del equilibrio y demás. Pero entonces nos obsesionó que el robot favorito es el que sea igualito a nosotros. ¿Cierto? Para mí es un tema donde tenemos que tener mucho acompañamiento, es donde volvemos a hablar de otros tipos de pensamientos, donde es importante la interacción humana, donde es importante no olvidarnos de que somos humanos, de que tenemos unos sentimientos, de que tenemos que desarrollar ese tipo de cosas, empatía hacia el otro y demás, porque los robots no lo pueden hacer. Yo puedo acostumbrar a un robot a que se mantenga al lado mío, pero yo le voy a decir a él lo que él quiere o sea, que lo que yo quiero que piense, y eso no se trata. Entonces, como mi moraleja siempre es: yo no voy a reemplazar lo que me da a mí la otra persona, lo que yo siento por mi hijo, por una máquina, ¿cierto? Y de eso se trata, es empezar a meternos eso en la cabeza y decir: esta puede ser una persona, un ayudante, un asistente, lo que sea, que nos ayude a facilitar ciertas labores, porque en eso lo hacen muy bien, ¿cierto? O sea, eso lo hace súper bien los robots, pero como que nos despejemos de que ellos van a ser los que van a suplir las carencias, sobre todo afectivas, que nosotros tenemos. Entonces yo como que mi invitación siempre es a la misma, es como: venga, primero está la casa, primero está nuestra familia, nuestros amigos y demás, y después pensemos en desarrollar las máquinas. A veces nosotros, hasta como ingenieros, primero pensamos en el desarrollo de máquinas, de industria y demás, y dejamos por allá en lo último eso que tenemos que desarrollar nosotros internamente también, que hace parte de todo lo humano. Y hablabas de esos robots a los que les crean piernas, entonces una robotina de los supersónicos de hace 40 o 50 años, pero finalmente entonces se genera allí una brecha o un tema delicado, porque allí no hay sentimientos. Y tú dijiste la palabra sentimientos. ¿Cuáles son esos sentimientos que tiene un profesor y que ustedes les dicen: es que ustedes no se pueden reemplazar? Aunque ya en algunas partes del mundo están desarrollando maestros virtuales, pero definitivamente vos que estás con ellos, estás con los profes, estás con los alumnos, donde el maestro es irreemplazable. Es más, yo te diría que más que el sentimiento de los profes, yo diría que es el sentimiento de los estudiantes. De los alumnos y de los estudiantes por el profe. Nosotros lo decíamos, yo puedo construir un robot que te para al frente tuyo y te explique ciencias sociales, eso lo puedo hacer. Pero ese robot no se va a poder parar en la capacidad de mirar a los ojos y decir: yo creo que ese nene no ha almorzado hasta ahora, ¿cierto? Y por eso está desconcentrada hoy. Yo no puedo pararme en el salón y decir: mira, Julián hoy está diferente, hoy está decaído, hoy le pasa algo, ¿cierto? Mira que a Julián ya hace 3 días noto que no le cepillan los dientes, noto que esto, yo sé que él no está llegando igual, está llegando más sucio, está llegando diferente. Y ahí es donde entra la labor del maestro a mediar. Y por eso es tan importante la persona ahí, porque la persona conoce y empieza a entender cómo funciona cada uno de los chicos. A mí me pasaba algo, hace poco fuimos a hacer un trabajo en apartado y había un taller que yo había dictado en diferentes lugares. Cuando llegué a apartado, casi 40 grados. Era última hora, los estudiantes ya habían pasado por todo, la concentración era diferente. Yo tuve que cambiar la estrategia a la hora de trabajar con ellos. Entonces ya no era la misma actividad que yo había planeado anteriormente, sino que era otra actividad diferente. Y ahí entra el rol del mediador, ahí entra el rol del maestro. Comprender los escenarios que se tienen, entender las necesidades del estudiante en su momento y saber que, hombre, alguien que no ha almorzado difícilmente va a entender igual que alguien que ya almorzó. Que el chico que está desanimado requiere una conversación aparte, que a veces el objetivo de una clase, de una sesión, no es que el estudiante aprenda cuánto es 2 más 2, ¿cierto? Puede que el objetivo de esa sesión, que en inicio era que aprendiera 2 más 2, termina siendo que el estudiante entienda cuáles son los números, o que los estudiantes generen empatía entre ellos, o que trabajen muy bien en grupos. Y eso puede ser más enriquecedor que sepan 2 más 2. Pero eso lo entiende el mediador, lo entiende el docente y lo entiende la persona que está en campo
de acordeón público. Y ahí es tan importante el rol del maestro, y sobre todo en Colombia que cambiamos. O sea, en un lugar donde esté todo tan estandarizado puede funcionar muy bien, pero en Colombia no. En Colombia nosotros nos encontramos con una cantidad de dificultades. Y tú hablas de esa relación maestro-alumno y ya dijimos, el maestro es aquel que es capaz de detectar esto está pasando, lleva 3 días sin participar, no está llegando puntual y era muy puntual, sus tareas no las está entregando, algo está pasando en ese hogar. Entonces eso no lo va a hacer nunca un robot. Igualmente me decías, para el alumno, el maestro es un referente también, digno de imitar, y cuando se admira al maestro, uno siempre lo recordará el resto de su vida, un buen maestro y un buen profesor. ¿Cuáles son también como esas enseñanzas que ustedes les dan a los profesores para volverse pues irreemplazables y también volverse unos personajes que siempre serán recordados por sus alumnos con amor y gratitud? Nosotros siempre tratamos de llevarlo desde la emoción. Y yo creo que eso lo hacemos en el Parque Explora como que en todo. Mira, cuando a vos te emociona lo que vos estás haciendo, lo que vos estás contando, vos lo transmitís de manera diferente. Cuando a mí se me nota inmediatamente, y a todos, cuando un tema nos llama mucho la atención o cuando un tema no nos gusta tanto. Y ahí entran las diferencias de contar ese tema, ¿cierto? Es muy diferente, y ahí es donde notamos nosotros esos maestros diferentes, esos maestros lo que nosotros llamamos como ejemplo. Nosotros, al menos en el parque, durante esos 18 años de MAE, nosotros tenemos profes que han creado contenidos diferentes para llegar a los estudiantes de una mejor manera. Entonces, para enseñar matemáticas creamos unas cartas, y uno a veces cree que eso es algo complejo de hacer. Y yo hoy en día, estas inteligencias artificiales, ya que hablamos de ellas, yo les puedo decir, quiero un contenido didáctico para explicar matemáticas por medio de unas cartas, y quiero que sean impresas a blanco y negro porque no... Y él te va a dar todo ese tipo de cosas. Y ese es el maestro diferencial, el que llega y busca la estrategia para llegar a ellos y motivarlos en medio de juegos, de actividades. Como es el eslogan de Explora, pues ya que lo coloco, divertirse tiene su ciencia. Entonces, cuando vos a los chicos les llegas por medio de juegos, les llegas por medio de actividades, ellos aprenden de una manera diferente o reciben de una manera diferente lo que les estás dando. Deja de ser el profesor allá arriba como si fuera pues inabordable. Exactamente. Sí. Hacer un par que te está enseñando algo de una manera diferente, y a través de risas y experiencias los chicos adquieren mucho más ese tipo de conocimientos. Entonces es una manera, la lúdica, es una manera también muy cercana para unir a los profesores y a los maestros y sus generaciones. ¿Cuáles son esos conceptos básicos de la inteligencia artificial que permiten transformar la investigación escolar? Acabas de dar un ejemplo muy concreto, un profesor que dice voy a enseñar matemáticas a través de unos juegos. ¿Qué otras ideas hay y les han funcionado para que quienes nos estén escuchando las puedan copiar en cualquier lugar, así no hayan los recursos tecnológicos impresionantes? Mira, justamente el último encuentro que tuvimos de la red de ciencias en el Parque Explora fue inteligencia artificial e investigación escolar. Entonces tuvimos 2 talleres. Fue hasta polémico porque empezamos a mirar, y el primer ejercicio, lo primero que hicimos fue entender qué veíamos nosotros como investigación escolar, y empezamos a separar como esos conceptos claves en un proceso de investigación escolar en el aula. Entonces nosotros hablábamos, listo, hay que crear una pregunta de investigación, tenemos que colocar un título, hay que generar unos objetivos, hay que generar un análisis de resultados, hay que generar una metodología. Y cuando nosotros hacíamos todo ese proceso, empezamos a detectar con los profes, en este se podrá reemplazar una inteligencia artificial, en este no. ¿Será que en este ya hay herramientas que nos hacen esta labor? ¿Cierto? Para conocer la inteligencia artificial, hasta dónde nos podía ayudar en la investigación escolar. Nos dábamos cuenta de que muchas de esas etapas ya las puede reemplazar o las puede optimizar mejor, porque muchas decíamos como venga, no la reemplaza, pero sí nos apoya la inteligencia artificial, como un título más creativo, no sé, a organizar unos objetivos y demás. Pero el secreto para nosotros, y es un secreto o es algo que nosotros siempre lo conversamos, es que nosotros, en Colombia, y esto suena algo negativo, pero también algo realista, y es que nosotros en Colombia difícilmente vamos a ser unos referentes en tecnología mundial. ¿Cierto? O sea, va a ser muy difícil que nosotros digamos en algún momento vamos a ser los referentes de tecnología mundial, pero nosotros sí podemos ser referentes por esa biodiversidad o por esa cantidad de cosas diferentes que tiene el país, en fauna, en flora y demás. Entonces, cuando yo voy a dar investigación escolar con los chicos, para mí lo central debe ser que ellos piensen en resolver algo del contexto local de ellos. Algo del contexto, algo que les incomode a ellos. Te aseguro que el problema de los chicos de la vereda
llamémoslo, no sé, pues no, es un nombre irreal que me estoy inventando, por la vereda El Yarumal, no va a ser el mismo problema de unos chicos de Washington. Entonces, el proyecto de investigación nunca lo van a encontrar ellos, o la solución a ese problema que ellos están planteando nunca lo van a encontrar en otros referentes. Se pueden acercar y van a encontrar cosas similares, pero nosotros le apuntamos mucho a que los chicos se apropian del contexto local de ellos y a raíz de eso saquen su proceso de investigación. La herramienta nos va a servir, sí, la inteligencia artificial nos va a servir para plantear objetivos, nos va a servir para organizar ideas, para poner un título creativo, pero no va a solucionar ese problema grande porque es un problema muy central del contexto de ellos. Y buscamos que ellos se apropien de ese problema. Cuando ellos se apropian de un problema de ellos obviamente la mirada les cambia y se genera ese interés de investigar, de consultar y demás. Ayudándose en una inteligencia artificial, lo pueden hacer, puede que no lo hagan, pero sabemos que la solución de ese problema y como ellos lo adoptan y como ellos van a cambiar cosas de la vida normal de ellos, va a ser diferente si utilizan o no una herramienta de inteligencia artificial. Estamos con Julián Echeverry, ingeniero electromecánico, y tú nos estás dando como unas ideas muy gratas porque un maestro que nos está escuchando en este momento le estás diciendo, si bien no tenés todas las herramientas, podés motivar a tus alumnos para la investigación a partir de estas cosas cercanas que tiene su entorno. Y listo, Colombia no es una octava maravilla en tecnología, pero sí es una octava maravilla en naturaleza y en biodiversidad. Allí podés enamorar y gestar un desarrollo que va a ser interesante. Es así como exactamente se genera esa motivación. Y eso ha sido muy lindo y ha sido muy como que nos motivó mucho en lo que pasó en los últimos proyectos con regalías, porque nosotros siempre llevamos muchos años haciendo la Feria de Ciencia en Medellín, pero no habíamos salido a regiones. Entonces nosotros nos encontrábamos, listo, qué hacer con la cáscara del mango, qué hacer con las pepas de mango, qué hacer, chicos, no sé, en el suroeste, qué pasaba con el café, tenemos esta problemática de una especie que se nos está acabando, tenemos un abono diferente que no hay en otra parte del mundo porque es un abono que se genera en estas tierras y demás. Ese tipo de proyectos son los que nosotros decíamos como, hey, proyectos tan chéveres y proyectos que por más que yo me base en una cantidad de cosas, son de los estudiantes y son de la región. Entonces es como utilizar esas herramientas que tenemos, que ya sabemos que existen, que sabemos que están ahí, que si yo pongo en GPT herramientas que me lleven para la investigación escolar vas a encontrar una cantidad. Es saber yo cómo abordo el problema y es saber hacia dónde le apunto. No decirle a los chicos, venga, busquen un proyecto de investigación escolar en cualquier cosa, sino en algo del contexto que les afecte y eso va a generar en ellos una mayor capacidad de apropiarse de ese proyecto que es lo que buscamos nosotros. De empatía. También. De empatía. A través de la localidad. Ahorita. ¿Qué sitios con tu experiencia y desarrollos tecnológicos de inteligencia artificial recomiendas y consideras confiables para los maestros y padres de familia que nos estén escuchando? A ver, yo diría que GPT es uno que está, o sea, y más que GPT son todos los chatbots. Chatbots. Sí, exactamente. Yo creo que los que vos utilices, ya hay de páginas muy referenciadas, está el de Google, está el de Microsoft. Pues hay diferentes que yo digo como que se le puede dar un uso muy grande. Para investigación escolar también tenemos algunos. ¿Cuál sería mi consejo ahí? Por ejemplo, Google Académico yo lo utilizaría mucho para temas de consultas porque son páginas referenciadas y demás. Y más que llenaros de herramientas, yo siempre les digo, es como, venga, antes de llenaros de una cantidad de herramientas, porque yo cogí al inicio de esto y empezaba a guardar cuánta herramienta me decían, y un momento a otro, mire, tenía 78 herramientas. Sí, y yo decía, listo, está muy buena, ¿cierto? Pero, por ejemplo... Se vuelve inmanejable. Exactamente. Y mira que GPT, por ejemplo, ha venido recogiendo algunas. Antes no se podía crear imágenes, ya se puede crear imágenes, ¿cierto? Antes no se podía, no te daba un análisis con referencias, yo ya le puedo decir, cite de dónde sacaste esta parte, y antes no se podía hacer. Ese tipo de cosas es las que yo haría. Es primero, conozca la herramienta que vas a utilizar. Váyase al trasfondo, entienda que no es 100% real la información que vas a sacar de ahí. Utilice la herramienta, y eso para el maestro, no como un medio de consulta, para los estudiantes no es como un medio de consulta, sino como un medio de ayuda. ¿Y cómo así que de ayuda? No te vayas para GPT para preguntarle qué es la célula. No, pero yo sí puedo ir para GPT a decirle, venga, ¿cómo puedo darme una actividad con este contexto de grados de, no sé, de 12 a 13 años, de una institución educativa con este clima, voy a dar el taller con esta cantidad de estudiantes? Ese PROM es lo que vos debes hacer para que te genere una actividad didáctica para trabajar con los chicos la célula, pero el conocimiento lo debo adquirir por un lugar más referenciado. ¿Por qué? Porque GPT no me está entregando referencias. Entonces yo diría como que más que llenarnos de plataformas es entender una o dos plataformas que vamos a utilizar muy bien
y saber cuáles son sus limitantes y cuáles, digamos, como las partes grandes que nos pueden ayudar. Julián, para finalizar, ¿cuáles serían esas recomendaciones que tú le brindas a los maestros frente a la inteligencia artificial, a aquellos que están escépticos y no creen? ¿Y qué lugares recomiendas tú visitar de ese trabajo que están haciendo con los maestros y que sin pertenecer a la red, de pronto sería una manera o de tocar esa puerta o de acceder a ella en cualquier lugar en el que estén? El primer consejo es conocerla. Es conocerla, apropiarla. Le dices a un maestro, lo primero, conozcamos la inteligencia artificial. Conozcamos la inteligencia artificial. Quitémosle ese tabú. Es muy similar a lo del internet, ¿cierto? Yo tengo que conocerlo para poder saber a qué páginas voy a entrar y a qué páginas no debo entrar. Pero si yo no conozco internet, yo no puedo decir yo no voy a entrar a esas páginas porque no lo conozco. No, yo primero debo conocer la inteligencia artificial, debo conocer las herramientas y saber cómo lo voy a limitar y cómo no. ¿Por qué? Porque ya los estudiantes la utilizan, entonces yo también debo conocerlas como referente de ellos. Es lo primero. Segundo, quitar del miedo a manejarla. Decirles que no está mal que preparen una clase con inteligencia artificial. Eso es una herramienta que se utiliza en muchas industrias y que también la pueden empezar a utilizar ellos, ¿cierto? Decirles que es muy útil y les permite perfilar muy bien a los estudiantes con diferentes condiciones también. O sea, la inteligencia artificial nos permite personalizar esos conocimientos dependiendo del estudiante que yo le diga. O sea, hay una cantidad de herramientas que se pueden utilizar grandes y la invitación es a que las usen, a que no se queden con el miedo de hacerlas. Ya para finalizar, Julián, si tuvieras a un maestro, a una maestra de frente y lo quieres motivar para que utilice de forma responsable y ética la inteligencia artificial, ¿qué le dices? No, yo le diría, me metería con él y haría una actividad que le llame la atención con inteligencia artificial y que se deslumbre. Por ejemplo, había un profesor que hace poco me decía como no, yo soy muy reacio y nos metimos a Zuno, una página para crear canciones y creamos un vallenato en 10 minutos y los dos éramos muertos de la risa. Él decía, no, voy a crear vallenatos con mis estudiantes, que ellos creen la letra, la canción para explicar fenómenos y demás. Y entonces era como que, venga, aventuremos a conocerla, que hay cosas chéveres que se pueden hacer con eso, hay cosas llamativas y hay cosas que les pueden cambiar también el chip a ellos, tanto para educar como a los estudiantes para aprender. Entonces lo dejaría como abierto a que conozcan, experimenten, que hay cosas muy chéveres. Agradecemos mucho al ingeniero electromecánico Julián Echeverry por hacer parte de este hilo. El Hilo Noticias es un programa realizado con la técnica de Gustavo Alonso Tavares. Pueden comunicarse con nuestro espacio a través de nuestras redes @El Hilo Noticias. Y antes de despedirnos, los dejamos con la máquina. Hoy nos dará sus respuestas sobre inteligencia artificial y la educación. ChatGPT. ¿Sabías que los maestros tienen temor porque la inteligencia artificial los puede dejar sin empleo? Sí, es un tema bastante discutido. Muchos maestros están preocupados por cómo la inteligencia artificial podría cambiar la educación y su papel en ella. La tecnología puede ser una herramienta útil para apoyar la enseñanza, pero también genera incertidumbre sobre el futuro del empleo en el sector. Sin embargo, muchos creen que el papel del maestro seguirá siendo fundamental, ya que la empatía, la conexión humana y la adaptación a las necesidades individuales de los estudiantes son cosas que la IA no puede reemplazar. Pero es que este no es un tema hipotético. Ya se están desarrollando herramientas de inteligencia artificial para reemplazar a los maestros. ¿Qué opinas? Entiendo tu preocupación. Es cierto que hay herramientas de IA que pueden ofrecer apoyo en la educación, como tutores virtuales o plataformas que personalizan el aprendizaje. Sin embargo, aunque estas tecnologías pueden mejorar ciertos aspectos del proceso educativo, reemplazar completamente a los maestros es más complicado. La enseñanza no es solo transmitir información, implica fomentar la curiosidad, desarrollar habilidades sociales y emocionales, y guiar a los estudiantes en su desarrollo personal. La interacción humana y el contexto en el que se produce el aprendizaje son esenciales. En lugar de verla ya como una amenaza, podría ser más constructivo considerarla como una herramienta que, bien utilizada, puede complementar y enriquecer la labor docente. Si los maestros no se pueden reemplazar, ¿por qué siguen haciendo desarrollos de inteligencia artificial para sustituirlos? Es una buena pregunta. El desarrollo de IA en la educación a menudo se enfoca en mejorar la experiencia de aprendizaje y ofrecer recursos adicionales, no necesariamente en reemplazar a los maestros. Las herramientas de IA pueden ayudar a personalizar el aprendizaje, gestionar tareas administrativas o brindar apoyo a estudiantes que necesiten más atención. Sin embargo, hay quienes ven estas herramientas como una amenaza,
lo que genera el temor de que eventualmente puedan sustituir algunos roles de los educadores. En tu opinión, ¿cuáles son las cualidades que tienen los maestros que la inteligencia artificial no puede reemplazar? Los maestros poseen varias cualidades que son difíciles de replicar por la IA. 1. Empatía. La capacidad de comprender y conectar con las emociones de los estudiantes es fundamental para crear un ambiente de aprendizaje seguro y motivador. 2. Adaptabilidad. Los buenos maestros pueden ajustar su enfoque según las necesidades y estilos de aprendizaje individuales. 3. Relaciones interpersonales. La construcción de vínculos significativos con los estudiantes fomenta la confianza y el compromiso. 4. Creatividad. La habilidad para inspirar y motivar a los estudiantes a través de enfoques creativos y dinámicos es algo que la IA no puede igualar. 5. Juicio crítico. Los maestros pueden evaluar situaciones complejas y tomar decisiones basadas en la experiencia y el contexto, algo que va más allá de lo que un algoritmo puede ofrecer. 6. Desarrollo integral. Los educadores no solo enseñan contenido académico, sino que también ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades sociales y emocionales, y a formarse como personas. Esto dijo la máquina. La voz que utilizamos ha sido generada con inteligencia artificial del programa Clipchamp, una producción de El Hilo Noticias para Radio Bolivariana.